Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario semanal, en este caso día jueves 5 de mayo del 2022. Les doy la bienvenida a todos ustedes que han asistido entonces a este encuentro. Vamos a hablar específicamente el día de hoy sobre lo que es el análisis del dólar post decisión de la Fed. Vamos a ver cómo se ha movido esta moneda, cuáles han sido sus reacciones inmediatas y las reacciones posteriores. Bien, que ya dentro de todo algo veníamos hablando en el seminario que tuvimos ayer miércoles 4 de mayo. Este seminario es gratuito, de libre acceso y lo organiza New Capital Securities. Este es el email del área de soporte de New Capital, support@newcapital-mediosec.com. Aquí también está la página web para que la anoten, www.newcapitalsecurities.com. Vamos a empezar el seminario, pero antes quiero presentarme. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Les quiero mostrar a continuación mis redes sociales para que puedan seguirme y mirar todo el contenido que voy subiendo. Principalmente en YouTube lo que subo son todas las grabaciones de cada uno de los seminarios que tenemos semana a semana. Mi canal de YouTube es Emilia Jiménez Trading. El mismo nombre tiene mi cuenta de Facebook, donde subo principalmente noticias, y además está mi Instagram, Emilia-Trader, donde subo pequeñas actualizaciones de varios activos diferentes del mercado. ¿Sí? También está mi email personal por si alguien desea hacerme alguna consulta. ¿Sí? Bien, este seminario está siendo grabado, seguramente mañana estaré subiendo la grabación ya a mi canal de YouTube y también la plataforma que estamos utilizando tiene disponible un chat por el cual ustedes pueden hacerme sus preguntas, yo en vivo las voy leyendo y les voy respondiendo. Y también si tienen alguna opinión diferente a la mía, también por supuesto la podemos debatir. Así que ahora sí, ya que les he mencionado todo con respecto a este seminario, vamos a comenzar entonces con nuestro análisis. Primero vamos a ir a ver el gráfico del índice del dólar para ver cuál ha sido el movimiento. ¿Sí? Ahí lo busco. Lo vamos a poner en 4 horas, ya que siempre lo vemos nosotros en el marco temporario de 4 horas. Y aquí tenemos entonces el gráfico. El día de ayer, en el seminario de la mañana, habíamos dicho, antes de que sucediera todo esto, que el precio ya estaba teniendo una leve inclinación bajista. Estoy segura que si alguno de ustedes estuvo presente, seguramente lo recordará. Dijimos que el precio tenía esta inclinación técnica bajista, lo que le daba muchas posibilidades de que el escenario fueran las caídas, lo cual fue lo que sucedió. Pero el tema es que el precio del dólar después volvió a subir y no llegó a un lugar por casualidad, sino que volvió a llegar a la misma resistencia de la cual cayó. Aquí tocó por primera vez su máximo, aquí lo tocó por segunda vez y aquí lo toca por tercera vez. ¿Sí? Y todos esos puntos que se van tocando, por supuesto que no son para nada casualidad, porque el precio llega a ellos dado la atracción que sienten los precios hacia estos niveles técnicos que previamente han sido dibujados aquí en vivo. ¿Sí? Bien, ahora lo que hemos hecho recién es simplemente explicar la cuestión técnica. Ahora vamos a explicar desde lo fundamental por qué es que se vio este movimiento hacia la baja y luego el movimiento hacia el alza. ¿Sí? Tenemos algunas noticias que vamos a ir leyendo, pero les quiero explicar brevemente como para ir introduciéndonos al tema. Principalmente, esta caída que se ve en primera instancia es por lo que vendría a ser el descuento, ¿sí? Porque ya se sabía que las tasas iban a subir.
ya lo teníamos y lo vemos veces en lo que son los barómetros. Ha hablado muchísimos barómetros, lo venimos viendo ya hace bastante tiempo. A ver, un segundo. A ver. Aquí me figura que mi micrófono funciona bien. ¿Me avisan ustedes si el audio lo tienen ok? Ah, perfecto. Bien, bárbaro. Entonces, retomamos. Habíamos estado viendo el barómetro de los tipos de la Fed. Ahora, obviamente, el, el que fue ayer ya pasó, pero estábamos viendo que las subidas de tasas ya venían dándose, ya había una cantidad de casi el 96%, si mal no recuerdo, que estaba demostrando que las tasas iban a subir y ya viene hace bastante demostrando esa información. Entonces, los inversores, ¿qué hacen? Empiezan a acumular antes, ¿sí? ¿Por qué? Les explico brevemente por acá. Cuando las tasas de interés van a aumentar, esto significa que va a haber una fuerza alcista para la moneda en cuestión, en este caso el dólar. Entonces, si yo ya sé que las tasas van a subir, entonces no voy a esperar a que eso se informe, sino que lo voy a comprar antes. Por ejemplo, hagamos de cuenta algo muy sencillo. Supongamos que hay rumores de que quizá un par de zapatillas que yo me voy a comprar va a aumentar de precio. Todavía no lo han aumentado, pero yo sé que va a aumentar y que va a aumentar el mes que viene. Y empiezo a ver que hay leves aumentos, pero no llega al rumor. Supongamos que el precio de ahora es $5 y se supone con el rumor que van a llegar a 10. Y empiezo a ver que está en 5.4, 5.5, 5.7 y empiezo a ver ese aumento. Entonces, si yo sé que hay muchos rumores que dicen que las zapatillas van a llegar a 10, ¿para qué voy a esperar a que digan que salen 10 para comprarlas? No voy a esperar. Apenas ya sepa eso, voy a empezar a comprar. Por más que suba un poquito, voy a ir a comprándolo, supongamos a 5.5. Entonces, cuando llegue ese día, que realmente estaba la promesa o la especulación, y me doy cuenta que las zapatillas realmente valen 10. Entonces, obviamente, miro hacia atrás y digo, qué bueno que compré a 5.5. Miren la cantidad de dinero que gané. Gané 4.5. Gané casi el doble. Bien, le saqué ventaja. Entonces, ¿qué hago ahora? Puedo venderlas, porque las compré a 5.5 y en 10 las puedo vender tranquilamente. ¿Y qué hago? Gano dinero. Acá pasa lo mismo. Como se saben que las tasas de interés iban a subir, no hay que esperar a que las tasas suban para comprar dólares. Se empiezan a comprar antes. Y cuando sube, lo venden. Y eso es simple especulación de aquellos que hacen eso, cuando tienen esa información, porque obviamente la vienen analizando. Entonces, eso fue lo que sucedió, el famoso compran el rumor, venden la noticia. ¿Bien? Simplemente fue especulativo. Después, el precio se tranquiliza, pierde un poco la fuerza bajista y luego retoma su subida. ¿Por qué retoma la subida? Porque han subido la tasa. Y una tasa alta refuerza el valor del dólar en el largo plazo. Entonces, esto es lo que termina haciendo subir el dólar, como habíamos mencionado ya en reiteradas ocasiones. Bien, mientras más aumenten las tasas, más fuerza tendrá el dólar en el largo plazo. Y entonces eso es lo que veremos. Y si volvemos aquí a los barómetros del tipo de la Fed, habíamos dicho que ya para el mes que viene, en junio, el 91% ya cree que la tasa va a estar en 1,50. Actualmente ya la tasa está en un 1%. Bien, ya la tenemos en 1. Se especula el mes que viene que va a estar en 1,50 y dentro de 2 meses se especula que va a estar en 2. O sea que la vienen subiendo de a 50 puntos básicos.
Cada mes suben 50 puntos básicos más, ¿sí? Y así sucesivamente. No todos los meses hay reuniones, el mes 8 no tienen, pero el mes 9 sí, y se especula que aquí va a bajar, a subir un poco más, un poquito menos, en 2,25, ¿sí? El mes 8 no tienen porque, bueno, están de vacaciones y justamente en ese mes frenan. Y así tenemos todas las especulaciones hasta el último mes de diciembre, donde ya el 48% sostiene que la tasa estará en 2,75. ¿Me escuchan? Hola. Ah, sí, bárbaro. Fíjense, porque a mí me funciona todo bien. Si les funciona bien el internet a ustedes, ¿sí? Porque a mí no me figura ningún problema. Bueno, por las dudas cierro alguna página que tenga abierta. Voy a cerrar YouTube, que de paso les muestro mi canal, Emilia Jiménez Trading. Aquí están subidos todos los videos. Ya está subido el de ayer a la mañana para que lo vean. Así que pasen por aquí, suscríbanse. Los cierro. Les muestro también mi cuenta de Instagram, Emilia-Trader, donde subo mucha información sobre diferentes temas, ¿sí? No solamente sobre los seminarios, sino también sobre análisis sobre los dólares, las monedas, digamos, los índices, criptomonedas, estadísticas, un poco de todo para que ustedes estén al tanto de todo lo que voy subiendo. ¿Mm? Bien, así que cierro esas dos páginas para que no haya problemas con el internet. A ver, aquí tengo algunos comentarios. De Sebastián dice, si se supone que la Fed irá aumentando progresivamente la tasa, entonces el mercado ya descontó eso. El mercado todo lo que ya sabe que va a suceder, lo descuenta siempre antes. ¿Sí? Así es. Todo se va descontando. En realidad el dólar ha subido tanto, si lo volvemos a poner en perspectiva, vean, ¿por qué digo en perspectiva? Porque lo ponemos así, bien hacia más atrás. Vean desde hace cuánto venimos trabajando el dólar. Al dólar los trabajamos desde antes que toque fondo. Aquí miren, ¿recuerdan cuando a principios del año pasado, yo estoy seguro que alguno de ustedes ha estado presente, marcamos esta zona de origen? Yo creo que Alexandra, que está acá, seguramente estuvo, cuando marcamos esta zona de origen de la tendencia alcista. ¿Sí? Y mira, no existías aún. Pensé que sí. Bueno, em, marcamos esta zona y fue efectivamente la zona de origen de toda la tendencia. Después, bueno, fuimos marcando otras cosas, pero miren a lo que me refiero con poner en perspectiva. Esto es una tendencia alcista total. Desde que ya se sabía que las tasas iban a subir, incluso aquí estaban en cero todavía las tasas, ya el mercado empezó a subir, porque lo empiezan a descontar. Acá todo se descuenta antes. Los inversores no esperan a que las noticias se hagan realidad. Cuando saben que algo va a pasar, toman acción antes. Nunca esperan. Y si tiene efecto en los mercados, los efectos ya se están viendo, ¿sí? Los efectos se ven desde el momento en el que empieza la especulación, ¿sí? Así que concuerdo con lo que dice Sebastián, que la Fed va a ir aumentando, el mercado ya ha descontado eso, sí, concuerdo en que el mercado descuenta todo lo que sabe que va a suceder, lo descuenta, ¿sí? Y que no tendrá efecto en los mercados. Sí, sí tiene efecto, ya lo ha tenido, porque el hecho de que el dólar haya subido tanto ha generado entonces las caídas de las bolsas. Miren las caídas que hay en el Standard Poor's 500, miren las caídas que se están dando en el Dow Jones, las caídas que se dan en el Nasdaq. También podemos buscar Bitcoin si nos vamos a otros mercados y miren las caídas acá. O sea que se sigue dando el efecto en el mercado. Sí lo tiene. Quizá no con tanta fuerza, pero sí lo tiene. Sí, las tasas del 2,75% para el cierre del año para el dólar. ¿Es bastante alto para ser Estados Unidos? Sí, para ser Estados Unidos sí. Es bastante alto.
Igual, no tanto en relación con la inflación que tienen. Bien. Pero para lo que está acostumbrado Estados Unidos, dentro de todo, sí, sí lo es. ¿Mm? Acá Alexandra dice, pero de todos modos, seguirá subiendo, ¿cierto? Porque faltan más tasas por subir. Para mí sí va a seguir subiendo, ¿sí? Quizá el tema de la fuerza hay que ver también otros factores, porque esto es uno de los tantos. Porque si se empieza a ver que la economía se empieza a frenar, ya por otras cuestiones, entonces ahí las tasas no las van a subir con tanta fuerza, al contrario, quizá las pausen o las bajen. Entonces depende de otros factores, pero supongamos que no hay ningún factor extra, supongamos que aislamos a las tasas de absolutamente todo, o sea, estamos hablando de algo utópico, ¿sí? Si las tasas siguen subiendo, entonces el dólar seguirá con más fuerza, pero si hay otra variable que interrumpa esto, que puede suceder, entonces ahí se pueden dar diferentes escenarios. ¿Mm? Pero lo que sí estamos seguros es que el mercado, mientras más suban las tasas, el mercado se mantendrá en general con una situación de incertidumbre. ¿Mm? Les quiero mostrar, ahí sigo leyendo los comentarios, que lo tenía al principio. A ver dónde está. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Miren, está en un máximo. ¿Sí? Esto significa, bueno, esto va más o menos de la mano con las tasas. Van subiendo, sube con la inflación, pero significa también que los inversores van a sentirse más atraídos por todo lo que es la renta fija. Bien. Acá tengo otra pregunta. Esta se la leí. Ahora, Sebastián, ¿estamos a punto de entrar en una recesión? Yo no sé si estamos a punto de entrar o ya estamos, de a poquito. Pero la recesión no depende simplemente de esto, depende de muchas otras variables. El peligro de recesión está, por una parte, por las tasas de interés altas, por otra parte, por la inflación alta, por otra parte también por los problemas en las cadenas de suministro y también por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Son muchas cosas diferentes que van hacia, digamos, el mismo lugar, de diferente manera, pero producen lo mismo, ¿sí? Se los voy a explicar. Un momentito. Entonces, tenemos por un lado entonces el aumento de la inflación. El aumento de la inflación produce siempre problemas en la sociedad, es totalmente nociva porque desacomoda lo que es la estructura de los precios. Entonces, esto genera un efecto negativo, es decir, que tiende a que las economías se empiecen a ser menos competitivas para el exterior. Habíamos mencionado ayer que el aumento de la inflación aumenta, entre otras cosas, el aumento de los precios de la importación y muchos productos que se importan sirven para producir otros productos que se generan a nivel local. Entonces, eso aumenta el precio de los productos y entonces disminuye la competitividad internacional. Entonces, eso es malo y genera caída del PBI. Por otro lado, tenemos el aumento de las tasas. Esto también es negativo porque si aumentan las tasas de interés, cada vez es más caro pedir préstamos, entonces disminuyen los préstamos. Aumentan los depósitos en los bancos. Porque como me dan más tasa de interés, entonces dejo mis dólares guardados y me dan un interés por tenerlos. ¿Y para qué voy a sacar préstamos si cada vez es más caro pagarlos? Entonces, al haber más depósitos, se desincentiva el consumo y al haber menos préstamos, se desincentiva la inversión. Consecuencia, cae el PBI o genera más presión de caída del PBI.
Por otro lado, el aumento de los confinamientos y el aumento de los problemas con respecto a lo que es las cadenas de suministro. Cuando hay cierres en las cadenas de suministro, implica que es mucho más difícil completar todo el proceso para que los productos lleguen al supermercado para que la persona lo pueda comprar. ¿Mm? Un producto, para que una persona pueda comprarlo, primero estuvo en una fábrica, en esa fábrica se armó con diferentes repuestos que vienen quizá de varios países. Esos países lo produjeron, lo embalaron, lo exportaron, fueron en un barco, en un avión, llegaron al país de destino. Ahí obviamente todo se declara hasta que se reparte a las fábricas de destino, arman, hacen todo el proceso de armado. Cuando lo finalizan, lo distribuyen al supermercado, bla, bla, bla. Todo eso lleva meses para que desde la primer pieza hasta la última y que llegue, digamos, a que el consumidor final lo pueda comprar. Entonces, si todo eso se demora, se vuelve más costoso. Y supongamos que por los confinamientos China se cierra. Si China se cierra, ¿quién va a poder conseguir los productos que China fabrica si no está vendiendo hacia afuera? Entonces empiezan a tener crisis de suministros, crisis de que no tienen tantos insumos para producir. Entonces cae la producción. Por lo tanto, cae el PBI. Y por último, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Un conflicto que genera mucho gasto, entonces aumenta el gasto, pero ¿el gasto para qué? El gasto para este conflicto, no aumenta gastos para otra cosa. Entonces los recursos empiezan a drenarse de ciertos sectores y van hacia el sector de la guerra, el sector del conflicto. Bien. Sumado a que esto también genera crisis en las cadenas de suministro, genera demoras, porque ahora Rusia no le vende a ciertos países o ciertos países no le compran a Rusia. Entonces, ¿dónde van a comprar ahora esos productos, servicios o materias primas si no se lo compran a Rusia? ¿O a quién Rusia le va a vender los productos que ya no comercia? Entonces, todo eso genera un freno de la producción, genera retrasos, genera cargos, costos cada vez superiores. Esto aumenta los precios finales y por ende genera aumento en la presión inflacionaria. Esto también genera aumento en la inflación, porque genera aumento en los precios y por ende disminución del PBI. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas generan que haya cada vez más presiones para que se entre en una recesión. Por eso, o podemos estarlo o podemos estar entrando. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Podemos ingresar al calendario. A ver, lo tengo por acá. Y Estados Unidos publicó el PBI, no me acuerdo cuándo fue. A ver si logro recordar. Creo que fue esta semana. Vamos a ver si lo encuentro. Y publicó un PBI que era negativo. A ver si lo encuentro. O quizá era la semana anterior. Bien, habría que buscarlo acá. Sí, sí, la semana pasada, sí me parecía. Miren, acá está. PBI trimestral. Eso ya muestra una caída en el PBI. Una caída en el PBI ya es un inicio de una recesión. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, todos estos factores inciden en que haya
una amenaza cada vez más fuerte de una caída en el PBI, lo cual es una caída en el Producto Bruto Interno, básicamente, una caída en lo que se produce en el país en el marco de un año. Son productos finales que se producen. Esto significa contracción económica, ¿sí? Y tenemos muchas variables. Por eso digo, lo de las tasas es una de tantas, pero todas las cosas que están sucediendo, todas apuntan a lo mismo. El efecto es el mismo. Generar presiones inflacionarias, salvo el tema de las tasas. Aumentar las tasas no hace lo contrario. Pero las otras generan presión inflacionaria en aumento y las cuatro generan disminución del PBI a la larga, como consecuencia final. ¿Sí? Bueno, ahora sí cierro esto. Es por ello que los índices han caído bastante, dice Elías Flores, claro, porque los inversores ya están viendo esto. Entonces, el tema de que hayan subido la tasa ayer o no, es un evento más de todos los que hay, porque el PBI se está mostrando una cosa. Lo que sucede con los confinamientos están mostrando otra cosa también. El conflicto entre Rusia y Ucrania también suman, o sea, son muchos factores los que suman para que hoy estemos viendo lo que estamos presenciando. Los mercados caen por eso. Entonces no podemos estar ajenos a lo que sucede, porque si no, no podríamos entender por qué pasa lo que pasa. Bien. Vamos a ver entonces las bolsas desde lo técnico. Miren aquí el Standard & Poor's 500, cómo reaccionó post decisión de la Fed. Tuvo un impacto alcista, pero vean, fue justamente esta resistencia y cayó. El mercado, por más que tuvo ese momento de especulación, después se acomodó para donde tiene que ir. Y venimos diciendo hace rato ya que la tendencia dominante del Standard & Poor's va a ser hacia la baja. De hecho, ya está. ¿Sí? Ya está siendo hacia la baja. Que pueda cambiar de ahora en más, eso ya es otra cosa. Pero que la tendencia dominante ahora en el Standard & Poor's 500 y en las bolsas de Wall Street en general son bajistas, eso no tiene discusión porque lo venimos viendo desde hace mucho, desde hace un tiempo ya. Miren aquí el Dow Jones. Aquí también terminó rebotando aquí en estos soportes, se fue hacia arriba y fue a frenar específicamente en esta resistencia que también ya teníamos marcada. Y cuando cayó, cayó al soporte que también teníamos marcado. Entonces, todos estos movimientos no son casualidad para nada, ¿sí? Los precios llegan a donde tienen que llegar. Y el mercado reacciona de acuerdo a estas noticias. Todos los mercados. Bien, los mercados de acciones, los mercados de materias primas, los mercados de las bolsas de valores, las divisas, las criptos también, todos van reaccionando de acuerdo al panorama macro. Y ahora vamos a ver de última, de lo que son las bolsas estadounidenses, vamos a ver el Nasdaq 100, que aquí llegó a una resistencia, acá no a esta específicamente, y cuando cae, cae al soporte. Pero ¿qué pasa? Si yo copio esta misma línea con esta misma inclinación y la pongo acá, entonces me doy cuenta que esta resistencia toca exactamente esta anterior con el mismo ángulo de inclinación. Y es más, si lo bajo un poquito más, me toca los tres, el primer punto, el segundo y el tercero. Entonces, esto es un triple techo, desde lo técnico específicamente, donde se sigue respetando la misma línea, el mismo ángulo, con la misma inclinación. A este de aquí lo puedo acomodar un poco más para ponerlo más prolijo, acá. Entonces, queda bien prolijo aquí, bien prolijo por acá y más prolijo por este lado. Entonces, más allá de que hay eventos fundamentales que generan mucha volatilidad, como es el tema de las tasas de interés, que de hecho hemos visto la volatilidad que generó, los precios en este caso han podido respetar bastante bien, con bastante prolijidad, los niveles que ya habíamos marcado con anterioridad. Así que recuerden ver seminarios
anteriores que hayamos tenido. En mi canal de YouTube están todos, porque ahí ustedes pueden ver entonces el momento en el que fuimos trazando cada una de estas líneas. Todas estas líneas se trazan en vivo, siempre. Bien. Yo no grafico ni borro nada si no estoy en compañía de ustedes en vivo. ¿Por qué? Principalmente para que entiendan de dónde saco los gráficos. Pero sí está bueno que ustedes, como tarea, cuando obviamente siempre deben tener esta plataforma instalada en su computadora, vayan haciéndole seguimiento a las líneas, ¿sí? Que se van dibujando. Entonces ustedes se irán dando cuenta cuando hay que moverlas de lugar, quizá cuando hay que borrarlas o hacerle algún tipo de actualización, ¿sí? Eso es tarea para que hagan ustedes a diario. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que venimos hablando? ¿Va quedando claro las expectativas? ¿Qué se espera? ¿Cuál fue la reacción posterior? ¿Por qué reaccionó así? No solamente el dólar, sino los activos financieros en general. De momento solo hemos mostrado la reacción del dólar y de las bolsas estadounidenses. Ya vamos a ir mostrando otras cosas. Pero eh, quiero saber si hasta ahora se va entendiendo. También la explicación con respecto a la parte de la posible recesión. Pero como ven, todo tiene que ver con todo, está todo relacionado, ¿sí? Porque todo de a poco va generando efectos que están como comunicados entre sí, se relacionan, porque la economía es una sola, ¿sí? Vamos a ver ahora el impacto en el oro, que en este caso el precio, lo último que había hecho era rebotar en este soporte y aquí subió y volvió a caer, pero como verán no respetó, perdón, absolutamente ningún soporte ni ninguna resistencia. Pero nosotros habíamos mencionado que en este sentido, en este momento, operar este tipo de activos no es muy recomendable hacerlo en este momento. Tenemos que esperar a que los precios se logren ordenar un poco mejor, porque si no es muy difícil estar queriendo acertarle cuando los precios dentro de todo están bastante raros, se están comportando de una forma bastante desorganizada, ¿sí? Que es lo que hemos venido viendo este último tiempo. Aquí tenemos esta herramienta, que es el boletín financiero, este informe diario, que distribuye New Capital de forma diaria, ¿sí? A todos los mails de todas las personas que queden registradas. Ya les voy a mostrar, por si alguno no lo tiene, cómo hacer para suscribirse, porque tiene información muy importante. Es interesante que ustedes puedan leerlo a diario, ¿sí? Aquí está en la sección introducción las noticias más relevantes del día, que ahora las vamos a leer y a explicar a cada una. Más abajo están los eventos fundamentales de la jornada. Sí, acá vemos que hubo decisión de tipos de interés para Reino Unido. Vamos a ver qué pasó acá. Si Reino Unido subió sus tasas o no. Primero, también tuvo Noruega su decisión de tasas. En este caso las mantuvo iguales en 0,75. Con respecto al Banco de Inglaterra, vean que resultó ganador los votos a favor de subir los tipos de interés, ¿sí? Y a ver si hubo alguna otra. No, simplemente fue esto, ¿sí? Y actualmente vemos que las tasas de interés para, en este caso, Reino Unido es del 1%. Me faltó poner acá los altos, por eso no sale. Los de impacto alto. ¿Sí? Entonces, la tasa, que era de 0,75, ahora es del 1%. Entonces, acá se evidencia porque hubo más votos a favor de subirla que de bajarla o de mantenerla. La otra había sido la de Noruega, que la mantuvo, y me parece que no hubo ninguna otra. Ah, no, sí, me parecía que había una. La del Banco de Polonia. Estaba en 4,50,
se esperaba que subiera a 5,50, pero subió a 5,25. Por eso figura en color rojo, porque subió menos de lo esperado, pero igual es una suba de tasas. Así que como vemos, los bancos en general están subiendo su tasa. Pero miren zona euro. Hace rato que viene amagando y no lo hace. Mantiene sus tasas en el 0% en un contexto de inflación creciente. Es decir, que si no empieza a hacerlas, puede ser que la inflación se le vaya de control. Y si esto realmente sucede, entonces su economía podría llegar a una situación de bastante vulnerabilidad. Así que en cualquier momento tiene que hacerlo. La próxima reunión es el 9 de junio, ¿sí? Dentro de un mes y unos días, así que aquí debería de subirla, ¿sí? Igual ya hay algunos dichos de que lo va a hacer. La próxima reunión de Estados Unidos es el 15 de junio y ahí, según ya vimos los barómetros de la Fed, la van a volver a subir. ¿Mm? Cuando ustedes quieran saber cuáles son las perspectivas de los inversores, de los analistas financieros con respecto a las tasas, vayan y visiten los barómetros de los tipos de la Fed y ahí se van a dar cuenta estadísticamente, en cuestiones de encuestas que se van haciendo, cuáles son las perspectivas, que casi siempre esas perspectivas se cumplen, porque son opiniones de varios analistas que se analizan para dar entonces esa proyección. ¿Sí? El día de hoy, además, se analizó lo que es el resumen del mercado de commodities, de acciones y de divisas. Se trabajaron activos como el petróleo, el cobre, el trigo. En acciones, la de Costco, Wholesale, la de Bank of America, Uber Technologies, Ford, Chevron, Mercado Libre. Con respecto a divisas, euro australiano, libra yen, dólar contra la corona de Noruega, el dólar yuan, el dólar real y el neozelandés dólar. Bien, después, más abajo tenemos los servicios que brinda New Capital como asesoría y educación financiera y algunos de los programas y cursos más interesantes, como este para poder prepararse y rendir el nivel 1 del examen CFA, taller práctico de criptomonedas, mercado de divisas, análisis técnico, estrategias de inversión, entre otros. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí de lo que hemos visto? Vamos a seguir viendo el impacto en otros activos. Y cualquier cosa, si ustedes, además, si tienen alguna opinión diferente a lo que yo voy mencionando, también por favor me lo escriben y lo vamos hablando. Bien. Aquí, bueno, pero mañana, ¿qué debemos esperar con los datos de las non-farm payrolls? Vamos a ver ya a mañana. De paso, ya vemos bien el horario. Es decir, que si los datos salen buenos y los salarios aumentan. Entonces, ¿qué puede pasar con el dólar? ¿Qué interpretación se le puede dar o qué conclusiones? Bárbaro, vamos a ver ese tema sobre las non-farm. Acá ya tengo marcado para mañana, dice viernes 6. A ver, vamos a buscar. En este caso, horario de Perú, ¿sí? Es a las 7:30 de la mañana, así que va a ser bastante tempranito para que estén pendientes. Y también se da en el mismo horario la tasa de desempleo. El empleo viene dentro de todo bien. Y ahí Sebastián me pide Bitcoin. Bueno, ahí lo vamos a ver. La tasa de desempleo se prevé que caiga un poquito. ¿Sí? O sea que si se prevé esto, significa que el mercado laboral dentro de todo está bien. Aquí se prevé también que las nóminas también tengan un pequeño retroceso. ¿Sí? Acá también se va a ver los ingresos medios. ¿Sí? Hay varios datos con respecto a lo que es el empleo. Podemos decir cuáles son las perspectivas. El mercado laboral dentro de todo se mantiene bastante bueno. Vean cómo se ha recuperado la tasa de desempleo desde el momento de la pandemia que se elevó a 15%. Está casi la tasa de desempleo que se prevé y la actual también está casi a un nivel prepandemia, lo cual es enorme el avance que han hecho. ¿Mm? Es decir, que el sector de empleo podemos decir que está bien. Obviamente, mientras más fuerte esté el sector de empleo, mejor es
para aliviar las tensiones de la Reserva Federal. ¿Sí? Porque quiere decir que no lo está frenando. Con todos los movimientos que está haciendo, que tienden a generar caídas en el PBI, no están generando un efecto negativo en el mercado laboral. ¿Sí? Entonces le quitaría esa presión alcista. En el momento en el que ya empiecen a generar efectos en el mercado laboral, ahí ya sería muy, muy malo. Malísimo. ¿Sí? Ojalá no pase. Bien, a ver, voy leyendo los informes de desempleo de Estados Unidos. ¿Es mensual o anual? En este caso son mensuales. Vamos a ver Bitcoin, que me habían pedido. Yo a este sí lo veo diario. Y miren, las líneas que veo trabajando hace tiempo eran estas de color rosa. Y aquí lamentablemente ya se han roto. Así que aquí lo que puede llegar a trabajar es esta línea horizontal de acá, pero no es tan relevante. Y el precio, ahora lo que tiene que hacer es encontrar un soporte, ¿bien? Para lograr frenar en él y ver si logra rebotar. ¿Cuáles son los soportes más cercanos? Vamos a tratar de descubrirlos. Habíamos dicho, este soporte de acá, que está marcado con esta resistencia. Epa, perdón, se me movió. Sí, no puede ser este de acá. A ver, les pido por favor que mantengan los micrófonos apagados para no escuchar ruidos de fondo. Los soportes son este en el que está o un poquito más abajo los 34. Lo que necesita el precio ahora es frenar, porque todavía de momento con esta vela roja no hay freno, para nada. Necesita hacer varias velas pequeñas, con poco volumen, para que el precio empiece a frenar. Vamos a ver si lo logra hacer en alguna de estas dos. Pero lamentablemente en este caso, en la línea de soporte más fuerte está aquí en los 30-31. ¿Mm? No quiero decir con esto que el precio vaya a caer, simplemente estoy diciendo que son soportes importantes, nada más. ¿Sí? No porque estén estos soportes significa que tengan que caer hasta ahí, porque en realidad hay soportes en los 8.000, en los 3.000 dólares también. Son soportes. No significa que porque exista en el soporte el precio deba caer. No quiero que confundan eso. Simplemente son soportes. En estos soportes, ¿cuáles nos vamos a fijar? En los que están más cerca, que son el de los 36, en el que está ahora básicamente, y el de los 34.200. Entre estos dos, el precio primero debe ver si logra rebotar en ellos. Pero para que se logre hacer ese rebote, el precio debe descansar, debe tranquilizarse y dejar de caer. ¿Cuándo vemos esto? Cuando se empieza a dar así una consolidación como acá, como en este pedacito, o acá también, ahí. Necesita tener varias velitas una al lado de la otra que generen una pausa. Y de momento solo vemos esta roja grande y no hay ninguna pausa. Así que vamos a tener en consideración estos soportes de acá, que son los más cercanos, son sobre los que el precio actualmente ya está posicionado, para ver si logra rebotar en ellos. Si no, tendremos que seguir buscando hacia abajo. ¿Sí? Hay que ir paso a paso. Acá Juan José, sí, dictamos cursos presenciales en Lima. Particularmente yo no, porque estoy en Argentina. Pero para consultar si hay algunos cursos presenciales en Lima, que yo sí sé que hubo, no sé si ahora en este momento hay alguno abierto, te recomiendo directamente que escribas aquí dentro de lo que es la página de New Capital. Acá más abajo tenés la parte de contactos. Acá podés escribir a support@newcapital-mediosec.com o si no, también me podés dejar tu email para que te mande información si sé que se abre algún curso presencial en Lima. ¿Sí? Como vos quieras. O podés escribir o me podés dejar tu mail y yo te respondo. ¿Sí? Pero yo, en mi caso, yo particularmente no doy presencial, ya que no vivo allí, vivo en Argentina. ¿Sí?
Pero bueno, seguramente alguno se puede abrir o puede ser que esté justo alguno ahora ya dándose. Bien, ¿qué perspectivas hay para el dólar contra el sol peruano? Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos en gráfico diario y vemos que dentro de todo la paridad no tiene tanta volatilidad, ¿sí? No es tanto como en otros pares. En este caso, el máximo estuvo en los 4.12, el mínimo estuvo en los 3.60 y hoy está en los 3.70. ¿Qué sucede con esto? El dólar, al estar fuerte durante todo este último tiempo, ha generado todo este crecimiento. Es decir, que el aumento de las tasas de interés, si sigue siendo de esta forma y se sigue manteniendo la presión alcista al dólar, entonces lo más probable es que esto continúe con subidas. Pero todo va a depender de cómo Perú contrarreste esas medidas monetarias, ¿sí? Pero de momento el dólar va a presionar hacia el alza, ¿sí? Esas son las perspectivas. Analizar el petróleo, claro. Y la otra pregunta, mientras voy analizando el petróleo, dice si el precio en tendencia alcista toca varias veces el soporte, ¿significa que revertirá la tendencia? No, que lo toque no significa que va a revertir la tendencia, significa que está descansando y frenando en ese soporte. Nada más. Después hay que ver si se forman patrones de rebote, que eso es otra cosa. ¿Mm? ¿Sí? Primero el precio debe llegar a un soporte o resistencia, según sea el caso, tiene que frenar en ella tocándolo varias veces, y después tiene que generar el patrón de compra o de venta. Pero son 3 pasos que debe hacer. Técnicamente, 100% hablando de forma técnica, ¿sí? Después estaría bueno que el fundamental coincidiera y ya tenga mucho más fuerza el movimiento. Perú también tiene planeado subir sus tasas. En realidad, casi todo el mundo tiene planeado subir las tasas, porque todos han emitido muchísimo dinero con la pandemia y todos estos problemas económicos que hubo. Entonces, la subida de tasas es algo que todos van a hacer. ¿Mm? Pero de momento el dólar es la moneda que más se está fortaleciendo, ¿sí? Por eso digo, llego a esa conclusión. Bien, vamos a ver el petróleo que me habían pedido. Aquí tenemos entonces el precio que se viene moviendo con estas líneas. Esta, me parece que hay una que se ha movido, porque tienen que tener el mismo ángulo. A ver, el ángulo es este. Tienen que ser iguales, idénticas. Esta es idéntica, esta no, ¿ven? Esta es idéntica, esta es idéntica. Esta que está acá está movida. Así que la tengo que colocar de vuelta en la parte bien de arriba. Ahí está. ¿Mm? Eso revísenlo. Siempre achiquen la imagen, comprímanla y fíjense que las líneas sean todas idénticas. Nació acá. Si uno ve, tienen que ser todas igualitas, no tiene que haber una inclinación diferente, tienen que ser todas paralelas, porque a veces puede ser que alguna se mueva y confunde. Tienen que ser idénticas, la misma inclinación. Entonces, como ustedes ven, estos soportes que se formaron acá, estas resistencias que se formaron acá, ese mismo ángulo se sigue respetando acá. Y el precio, cuando subió en el petróleo, rebotó hacia la baja, específicamente en esa resistencia, y eso no es casualidad, para nada. ¿Mm? Ninguna de las cosas que pasan en los precios son casualidad, están todos de una forma manipulados. ¿Por quién están manipulados? Por los grandes capitales que dejan sus órdenes de compra límite para que entonces los precios reboten en ciertos puntos, generando entonces inyecciones de capital bastante grandes. ¿Sí? Por eso es que técnicamente los precios rebotan siempre en los mismos lugares. Si no, no existiría el análisis técnico. Bien. Entonces el precio ha llegado a este máximo
ha tocado y ahora ha rebotado, pero todavía tiene un poquito de gasolina para volver a tocar este máximo, ¿sí? Digo por lo que está mostrando la vela en este preciso momento. El petróleo es un activo que con el aumento de la inflación va a tender a aumentar, ¿sí? Porque el aumento de la inflación genera efectos de presión alcista, sobre todo en las materias primas y sobre todo en una materia prima como la del petróleo, que es tan importante porque mucho de lo que es el comercio necesita el petróleo para funcionar de diferentes formas, pero lo necesitan, ¿sí? Les quiero mostrar cómo hacer para tener este boletín. ¿Sí? Tienen que solicitarlo en la página newcapitalsecurities.com, aquí en la sección de reportes diarios. Completan sus datos, le dan clic al botón enviar y ya quedan suscriptos para recibirlo de lunes a viernes. ¿Cómo hacer para solicitar una cuenta demo? También completan sus datos aquí y les va a llegar un mail con un link para descargar e instalar en su computadora esta plataforma de forma gratuita y pueden utilizar tanto el boletín como la plataforma gratuitamente sin problema, ¿sí? Para que ustedes vayan aprendiendo a analizar de a poquito. Veamos un poco las noticias, así ya vamos cerrando el seminario. Dice que la Reserva Federal subió ayer en medio punto porcentual la tasa de interés de referencia. Es el mayor aumento en 22 años. Y ha hecho el presidente del Banco Central estadounidense un llamado directo a los ciudadanos para luchar contra la alta inflación. ¿Mm? Y para que aguanten mientras se toman medidas duras. ¿Esto qué significa? Que las tasas van a seguir subiendo. Eso es lo que significa entre líneas, ¿sí? Aquí, un repunte en las tasas alivió signos de flaquear, pero resurgieron preocupaciones sobre la inflación, incluso luego de que la Reserva Federal haya subido las tasas. Siguen los temores, porque la inflación es alta y quizá estas subidas no sean las suficientes para detenerla. ¿Sí? Y el dólar vuelve a subir porque se sigue esperando que las tasas sigan subiendo porque la inflación no cede. Por eso los barómetros de los tipos de la Fed indican una tasa cercana al 3% a fin de año. Y eso no es casualidad. ¿Mm? Otra cosa, los mercados estadounidenses se levantan, se despiertan con la resaca post-Fed. Hay sólidos avances en algunos sectores de la economía. Bien. Por otra parte, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense ha aumentado, que es lo que les mostraba. ¿Mm? Y por último, la atención se centra en la reunión de la OPEP y sus aliados, que probablemente tendrá un tono ligeramente surrealista al prometer otro aumento en la producción, ¿sí? A pesar de que ya se ha evidenciado un fuerte descenso de la producción rusa. Al no estar Rusia produciendo al mismo ritmo que lo hacían, hay menos petróleo para vender, se está produciendo menos. Si hay menos para vender, se vuelve escaso. Y si se vuelve escaso, se vuelve más costoso, que es lo que mencionábamos recién en el análisis del petróleo. Aumentan las tensiones hacia el alza. Están diciendo los de la OPEP que van a aumentar la producción para que no sea tan escaso. Pero de momento la escasez es evidente y por eso el precio sube. Por eso es que hay posibilidades de que vuelva a querer tocar esa resistencia que les había mencionado antes. ¿Sí? Bien. Entonces recuerden suscribirse a este boletín ya que la información que damos es muy importante. Recuerden asistir a los seminarios ya que aquí explicamos todo el contenido que se escribe en los boletines. Recuerden pasar por la página de New Capital para solicitarlos, tanto el boletín como a la cuenta demo. ¿Sí? Así que manténganse siempre leyendo, observando, asistiendo a los seminarios, leyendo los boletines, que seguramente de a poquito van a ir entendiendo cada vez más y más. Bien. Respondo esta última pregunta, así ya terminamos.
Dice Elías, ¿se puede estar formando el patrón hombro, cabeza, hombro en el gráfico del petróleo? ¿En esta misma temporalidad que estamos viendo o en qué temporalidad querés verlo? Vamos a ver. Para mí, en esta temporalidad que estamos viendo ahora, no lo veo. No sé si lo estarás viendo en una temporalidad más grande o en una más pequeña, pero yo no veo. No, no veo un patrón hombro, cabeza, hombro. Recordemos que ese patrón tiene que tener un bajo, un alto y otro bajo. Acá tenemos esto, así, es diferente. No tenemos esto, o el invertido que sería así. En este caso no. Bien. Bueno, eso es todo entonces por este seminario. Espero que les haya parecido interesante todo lo que hablamos, la cantidad de activos que revisamos, tanto materias primas, criptomonedas, bolsas, vimos los bonos, el dólar contra el sol peruano. Vimos bastantes cosas, dimos bastantes explicaciones y detalles. Así que eso es todo por este seminario, por los seminarios también de esta semana. Nos vamos a ver nuevamente la semana que viene, que toca martes y miércoles, los seminarios, martes a la noche, miércoles a la mañana. Que tengan lindo descanso, lindo fin de semana y nos vemos en la próxima. Chao, chao.